todas las personas que nos siguen a nuestra revista Contraportada, un abrazo muy fraternal y saludos especiales. Vamos a tocar hoy un tema muy sensible de la geopolítica mundial y son dos partes para ir como orientándonos en qué consiste esta charla. Por una parte, Biden y Trump se reúnen y Biden anuncia una transición tranquila, pacífica, ordenada, y no sé qué hubo, pero era un desacuerdo que venía, pero Biden sale con una cosa inesperada, que es autorizar a que Zelensky y Ucrania utilice misiles de largo alcance sobre Rusia. Eso realmente es patearle a Trump eso es patearle a Trump el tablero que estaba tratando de hacer. Y eso implica una segunda transición que se suponía tranquila, que era que a pesar del conflicto ya en curso, ya llevar bastante tiempo, 2 años, de la avanzada de Rusia en lo que llamó una operación especial sobre Ucrania, que es ocupación de, como son las guerras son para territorializar nuevos escenarios. Van sobre Donbass, están tomando Donbass, y la operación militar, aparte de la toma de Donbass, era pues la de desarticular, desarmar y dejar fuera de posibilidad de acción el ejército ucraniano. Una guerra, en el fondo, es desarmar al enemigo. Ese propósito lo viene cumpliendo Trump de una manera, digamos, de esas guerras suaves, con miles de muertos. No es suave. Las guerras nunca son suaves. Lo que yo decía en algún momento, son estúpidas como un temblor de tierra, como calificaba Glucksmann las guerras. Pero digo, en el sentido en que la población civil no estaba inmersa en medio del conflicto y que era un enfrentamiento de ejércitos. Un ejército que había implementado por 10 años pues, un montón de recursos estratégicos de manos de la OTAN, y una Rusia que se venía preparando para un conflicto de confrontación de guerra tradicional, digamos una guerra donde no hay guerra atómica, y lo que ha mostrado también que está preparado para una guerra atómica del nivel y la profundidad que sea. Ojalá nunca nos toque verlo. Esto sí trae consecuencias graves porque la proximidad a una respuesta mayor de Rusia, que ya hizo una respuesta utilizando un arma novedosa, nueva, nunca conocida, que es un sistema balístico que puede al momento final descualificarse en muchos misiles y en muchas bombas, pues es como una especie de bomba racimo, pero es misiles racimo. Es un arma potente, poderosa, capaz de dañar cosas, y esa es un arma de mediano alcance, no solo en distancia, sino en daños. Imaginémonos lo que podría ser una bomba no nuclear, pero de alcance mayor. Eso es. Hoy los instrumentos de guerra han llegado a unos niveles de cualificación que quizá nunca se van a desplegar si llegamos a un proceso mucho más tranquilo que esto que dejó Biden, que a última hora le da por entregarle armas de misiles estratégicos para atacar a Rusia. Entonces, ese es el primer, es decir, este cambio de poder, esta transición de poder, que significa un tránsito de periodo geopolítico dentro de los Estados Unidos, pero con repercusiones globales. O sea, para nadie es un secreto que Trump llegó para torcer el camino que traía Biden. Quedaron las dudas, por eso yo no había hecho mi mensaje de esta semana antes, porque había que esperar que Trump se pronunciara si era que estaba de acuerdo con Biden o si había realmente diferencias en cuanto a lo que se estaba asumiendo en el proceso de guerra, al menos con Ucrania. Ya se pronunció, no está de acuerdo. Creo que
palabras de político y podemos creer en las verdades políticas con la reserva del sumario de que realmente él llega a aceptar una transición hacia procesos de paz. Eso implica, uno y otro implican dos cosas diferentes. En Biden es básicamente que hay un régimen político que optó por el neoliberalismo militarista, que está dispuesto a enfrentar a Rusia en el nivel que sea, con tal de doblegar Rusia, con tal de eliminar a Putin, con tal de dividir el territorio y con tal de ellos quedarse con su territorio. Pero sería eliminar al que tiene el poder militar de los tres poderes hoy, que son el de Rusia, que es el poder militar, y de grandes e inmensos recursos naturales. La estrategia del Pentágono y el Estado Mayor y de la dirección política de Biden y su administración era doblegar a Rusia, derrotarla en un proceso de guerra y entrar a derrotar uno de los enemigos estratégicos. Otra cosa es China. Pero con China ellos estaban como primero hagámosle por el ladito a Rusia, y de una manera que estaba planillada. Eso ya no es un secreto de que primero con Ucrania, pensando que Ucrania iba a poder hacer más, que ha podido en medio de todo aguantar una guerra como la que ha aguantado, pero en condiciones de hoy, pues con perspectiva de derrota. Si la OTAN no estuviera por detrás de las fuerzas de Ucrania y de Zelensky, esta guerra ya hubiera terminado hace rato. Pero lo que pensaba el Pentágono era que en segunda instancia entraba la OTAN de manera masiva, habiendo debilitado a Rusia, y pues después entraban las fuerzas americanas e inglesas. Esto no les va a resultar. Creo que Trump mide que lo que se puede llegar es a una confrontación de tercera guerra, es así atómica, y pues él opta porque no, ese no es su camino. Él entra por un proceso de paz, planteando un proceso de negociaciones, y ese proceso de negociaciones va a costarle a Ucrania territorio, la no entrada a la OTAN, una reconstrucción que va a quedar en manos tanto occidentales como de Rusia, un Estado fallido. Eso es lo que es un Estado fallido. Ni tiene cohesión interna, ni fuerza interna, ni tiene cohesión externa, y queda dependiendo tanto en lo interno como en lo externo de fuerzas que no son las propias. Eso es un Estado fallido. Entonces, por otro lado, creo que lo más importante a observar es que el plan Trump establece primero reconocer a Rusia con un estatuto de tú a tú, de interlocutor político-militar estratégico del mismo poder y alcance de los Estados Unidos. Estados Unidos puede tener muchas cosas más a su favor, pero Rusia no es un ejército o un Estado a derrotar tan fácilmente. Y pues en las guerras hay muchos recursos y muchas leyes que la rigen, pero creo que la más importante es que si usted no es capaz de desarmar al enemigo, y aquí viene la disimetría entre ofensiva y defensiva, si usted no lo derrota en su capacidad de defenderse o en su capacidad de atacar o en las dos, es posible que usted pierda una guerra por más iniciativas que tenga. Implica que no es lo mismo que quien ataca a quien se defiende. Y en este caso, pues la disimetría no es posible establecerla en el esquema Trump como que Estados Unidos puede derrotar estratégicamente a Rusia sin pasar por una guerra mundial. Mire, hay que hacer análisis desde la teoría de la guerra para poder interpretar esta fase de transición de época, que es un periodo de transición de una época a otra. Es este que estamos viviendo, donde la fuerza unipolar, esa fuerza hegemónica que Estados Unidos tuvo desde la caída del muro de Berlín, hoy queda en cuestión. Aparece Rusia, que no puede ser derrotada militarmente, y una China que cada día se aproxima a ser la primera economía mundial, si es que ya no lo es.
con capacidad de crecer o como está creciendo militarmente y ser un poder estratégico, político, militar y económico. Entonces, son dos poderosos enemigos que enfrenta eh, Estados Unidos. Esto no es Afganistán, no es Libia, no es Irak. O sea, aquí hay con qué y tiene interlocutores que le actúan de tú a tú y que están dispuestos a cualquier cosa con tal de no dejarse derrotar estratégicamente y que no están dispuestos a dejar el escenario mundial. Lo están buscando y lo van a transitar. Entonces, esta fase del periodo de gobierno de Biden a Trump está saliendo difícil. Todavía hay 2 meses donde Biden le puede dejar instalada una guerra de muy malas consecuencias para la humanidad, para los Estados Unidos y también para Rusia, pero ojalá no se llegue a ese extremo y pueda ser reversible toda esta mala actuación de Biden, que como digo, es el neoliberalismo militarista. Y esa paradoja que trae la historia, que un tipo como Trump abandere el proceso de paz mundial, reconociendo la hegemonía rusa en términos de muchas cosas, eso es inédito. O sea, me parece que nosotros estamos viendo como una película donde el actor principal no es lo que pensábamos. Y yo con esto no quiero lavarle la cara a Trump. Trump tiene esta que es la bonita, pues tengo que hablar de la bonita. Las feas, después habrá tiempo para mirar cómo él va también a actuar en muchos escenarios, sobre todo hacia el sur global, de una manera que habría que esperarse que no sea lo que le ha anunciado. Y hacia el proceso interno norteamericano, pues vamos a ver, ojalá él logre recomponer una clase media que el neoliberalismo norteamericano se consumió, la acabó. Hoy la clase media norteamericana la está pasando muy mal. Hay una desindustrialización terrible y todo porque también todo esto se lo llevaron para China. A volver a China una fábrica grande, la fábrica del mundo, y resulta que la fábrica grande les dijo, no, nosotros tenemos nuestros propios intereses. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que esperar que estos 2 meses no se nos conviertan en un sufrimiento de que no Biden no autorice más cosas. Y lo que están diciendo muchos, no sabemos si es Biden. Biden en el G20 se mostró, o en este tiempo, se mostró ausente, se mostró además totalmente ido. Es una persona que falta saber si realmente es el que está gobernando. Pero ojalá los que estén, él o quien sea, eso es lo de menos, no sigan gobernando con un trapo en los ojos, porque esto nos llevaría a consecuencias muy negativas. Entonces, habrá que analizar cuánto está en juego en términos de esta nueva época que se abre. Esta nueva época está marcada por cosas importantes, porque las tecnologías y los capitales tecnológicos hoy son la disputa del mundo. Esta es una disputa particularmente con China, pero también con Rusia, que sus tecnologías mayores las está utilizando para poder acoplarse a los procesos tú a tú que tiene con Estados Unidos en términos de guerras convencionales y estratégicos militares nucleares. Entonces hay un montón de tecnologías que ojalá no se usen para la guerra, sino para la paz. Está en disputa el mercado mundial. Esto es clave. Aquí está en disputa el pacto de Bretton Woods y el dólar. Y los BRICS son un capítulo que puede poner en cuestión esto. O sea, no es solamente que Trump está reconociendo poderes fácticos en Rusia y China, sino que además como consecuencia de ese cambio, de ese periodo, pueden venir luchas muy fuertes por quién maneja las tecnologías. Esas tecnologías globales se las están apropiando multinacionales y transnacionales, pero China va por eso, Rusia va por eso, y qué lástima que Europa se descontinuó hasta el punto de la desindustrialización básica, donde muy, muy, muy podemos decir que hay países de Europa que quedaron en la condición de un país de tercer mundo. Un país de tercer mundo avanzado, pero finalmente desindustrializados, sin perspectiva en el mercado, habiéndose gastado la plata del bienestar social
y los fondos que debieran ir a la educación, a la cultura, a la vivienda, al bienestar, pues todo eso lo han gastado en guerra. Y ojalá no se lo sigan gastando. Quedan en manos y al garete de lo que Trump decida y los Estados Unidos, pero no es los anglosajones, que también está Inglaterra, Estados Unidos, son una alianza muy fuerte. Entonces tenemos una Europa que ni fu ni fa. Bueno, yo quiero no ser exhaustivo, sino dejar como lecturas con preguntas más que respuestas. Esto que estoy preguntándome, ¿qué más hay en cuestión para este cambio de periodo? La inteligencia artificial. Es increíble que Trump entienda que la guerra que está tratando de llevar Biden puede extinguir la humanidad, pero no entiende que el cambio climático también puede extinguir la humanidad. Entonces, tenemos una de dulce y una de sal, lo que yo les digo, todo en él no es que son virtudes. Y muy seguramente hay muchos que van a pensar que uno está, no, la política es factual. Una cosa, la política es muy arbitraria, pero una vez se construye como realidad, si no se piensa en esa factualidad, en esa realidad que crea la política, uno está navegando en la fantasía. Que la política sea arbitraria no quiere decir que viva de ilusiones, de ilusiones. Es tan drástica como las guerras mundiales que se pueden plantear. Es tan drástica como que nosotros podemos sufrir las consecuencias como países del sur global de todo lo que implica si no hay cambios en el modelo neoliberal. La pregunta ¿es Trump el hombre que va a cambiar el modelo neoliberal que está afectando su propio país? ¿O nos va a trasladar el neoliberalismo a los países del sur global y él va a tratar de hacer solo y exclusivamente una política nacionalista de me salvo con Estados Unidos, mi país, y lo demás, pues que entren a estar en el mundo como puedan? Y yo creo que eso, pues es lo que nos puede venir, por ejemplo, con Colombia. ¿Qué tanto posibilidad tenemos con una administración que no es muy afín a Rubio, que es uno de los que va a decidir de las políticas del sur global? ¿Qué tanto nosotros podemos tener entendimientos que no pasen por sanciones, por esa actitud brusca de los Estados Unidos? Respecto a la situación colombiana, pues tenemos un Petro que sigue creciendo en el concierto mundial, su protagonismo en el G20, ese pacto que hacen Chile, eh, México, eh, Colombia, eh, y pues creo yo que esos son y bueno, y Brasil, los cuatro, los cuatro gobiernos que tienen afinidades profundas en términos de creer que la democracia es posible, de que sus programas internos sean los de cambios de regímenes políticos que venían del neoliberalismo y de actitudes militaristas hacia lo interno, de gobiernos que nunca ofrecieron la posibilidad de cambios en el modelo económico. Y creo que esto es lo más visible que podemos tener en el concierto regional latinoamericano. Pero tenemos tareas muy grandes. Tenemos tareas de la industrialización o reindustrialización según se vea. Tenemos que recuperar la capacidad no solo de industrializarnos, sino también de volver a nuestra vocación agrícola. Esa vocación agrícola se está viendo eh, bien. Hoy está siendo un articulador del crecimiento del país. Quiere decir que la abundancia, esta riqueza que nosotros tenemos en la tierra, en nuestra capacidad de producción agroindustrial y de latifundios y minifundios, pues está produciendo resultados. Una reforma agraria que, aunque precaria y pequeña, a la proporción de lo que el país necesita, ha sido y es significativa en términos de resultados. Todo lo que es el proceso de educación que se viene tratando de transformar, de hacer de Colombia un país que piensa, una sociedad del conocimiento, que tenga la gente joven la capacidad y la posibilidad de acceder a educaciones de alto nivel, profesional, con educación bilingüe o trilingüe. Pues eso es lo que hay que ver que se establezca como una cosa que llegó para quedarse. La inteligencia artificial usada en la industria, en el comercio, en todos los niveles, acceder a las tecnologías
tecnología 5G, hacer acuerdos regionales y acuerdos de geopolítica con otros países para poder permitir que ingresen recursos que realmente nos hagan crecer y no ser dependientes solamente de dineros golondrinas o dineros que vienen simplemente a llevarse a través de préstamos y a través de capitales onerosos que lo que quieren son plusvalías baratas, facilitadas por gobiernos hasta ahora que siempre les permitieron hacer lo que les dio la gana. Tenemos retos grandísimos. La reforma a la salud hay que volverla a protagonizar y hay que volverla a reivindicar y hay que movilizarse por esa. La crisis de la salud es porque quedó latente una reforma que fue desaprobada, pero que esperamos que sea aprobada. Hay muchas reformas que vienen, la laboral, vienen una serie de reformas que no son coyunturales. Estas son reformas que deben ser transversales para este o para cualquier gobierno. Ojalá que sea en el 26 para gobiernos progresistas que pisen el acelerador de las reformas, pero que insistan en los ejes fundamentales de paz total, de vida como valor absoluto y de pacto inteligente con la naturaleza, con una sociedad que sepa disfrutar del bienestar, que sepa disfrutar de la abundancia y que sea un productor mayor de riqueza. Muy amables, tenemos muchas preguntas para resolvernos en esta semana y en este tiempo que queda de la transición hacia un nuevo gobierno en Estados Unidos para poder definir qué queda en este campo de batalla, qué queda detrás de la pólvora de tanto muerto y tanta cosa que se pudo haber evitado. Un abrazo a todos y pues saludos de la revista Contraportada. Seguimos mejorando, esperen buena sorpresa, nuestra revista está maquillándose, poniéndose como debe ser para lectores o para personas que nos sigan. Vamos a aumentar nuestro número de colaboradores, tenemos colaboradores de muy buen tanto nivel académico como político, y esperamos poder responder a las expectativas de que los que hagan análisis para ustedes no sean medios tradicionales y convencionales, sino ser nosotros un medio alternativo que los represente. Pasen muy bien, feliz fin de semana, feliz mes, y estamos aquí para ustedes. Gracias.